Buenos días. Hoy es octubre 26, miércoles, mitad de semana. Y estamos en la sección donde para mí es tal vez la más importante de todas, en la cual quiero llevarles la historia y las artes del hombre. Debemos conocer las artes, porque conociendo las artes estamos enriqueciendo nuestro conocimiento. Recuerden que el pensamiento humano es objetivo y subjetivo. Las artes son todas subjetivas, por eso evolucionan de una forma muy rápida. Hemos pasado por los imperios. El imperio egipcio, donde conocimos unos mensajes muy importantes que se llaman jeroglíficos. El hombre ya había escrito antes de los jeroglíficos, donde nos narran su historia a través de dibujos increíbles. El hombre había escrito unas tabletas que pegaba en las fronteras, advirtiendo que era un reino. Y se llamó cultura cuneiforme, porque eran cuñas, y escribían con cuñas. Pero antes de eso hubo los rollos. No antes de la cultura cuneiforme, sino antes del imperio como tal. Los rollos estuvieron en la biblioteca de Babilonia, que desafortunadamente se incendió. Y se incendió porque por allí estuvo Julio César, el gran general romano, persiguiendo a uno de los triunviratos. Recuerde que él tuvo o manejó el poder con un triunvirato, que es parte del principio del Imperio Romano. Y ese triunvirato, pues uno de ellos murió por los lados de Germania, y el otro se enfrentó a Julio César y lo persiguió hasta Egipto. Allí conoció esa hermosísima historia de Marco Antonio y Cleopatra. Es más, él capturó a Cleopatra porque era la reina de Egipto y la trajo a Roma. La trajo a Roma, donde hizo un desfile enorme y le mostró a la gente a Cleopatra, la reina capturada. Esta historia la conocemos muy bien por esas grandes obras que hizo William Shakespeare, que más adelante veremos, sus escritos, la importancia de Shakespeare en la literatura. Y vamos a enfocarnos hoy precisamente en la literatura, porque hay un maestro de maestros que se llama Virgilio en el Imperio Romano. Virgilio nos contó cómo el imperio fue formado por la gente que logró escapar de Troya. Y recuerden que hasta hace poco tiempo logramos saber que Troya sí existió y que estos personajes de Virgilio entonces son reales. Recordemos que la historia de Roma es creada por dos latinos, llamémoslos así, Rómulo y Remo, que fueron alimentados por una loba. Bella historia. Recordemos que estos latinos, no sé cómo llamarlos, que estuvieron allí en la Roma inicial, no tenían mujeres. Y al no tener mujeres, pues la convivencia era bastante difícil. Entonces, en un pueblo al lado
llama Sabina. Hicieron el rapto de las mujeres, el rapto de las Sabinas. Lo curioso de esta historia es que estas mujeres, una vez que fueron raptadas, permanecieron allí, no quisieron regresar a su pueblo. Se quedaron con unos nuevos maridos, digámoslo así, por decirlo en alguna forma. Y vamos a ver la grandeza de la literatura de Virgilio, así como vimos la grandeza de la literatura en Grecia con Homero. Ahora tenemos maestro de maestros, que es Virgilio. Pero también surge un fenómeno muy interesante, que es la poesía. A todos nos gusta la poesía. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Puedo escribir a lo lejos, tiritan los astros, a lo lejos. Pablo Neruda, ¿sí? Nuestro Nobel de Literatura. La poesía es absolutamente bella. Cambio mi vida, juego mi vida, al fin y al cabo la llevo para ti. Este es un poeta colombiano. Como lo es, quieres que hablemos. Está bien, empieza. Pero no, ¿qué dirías? Enrique Arciniegas, colombiano. Se llama Solas. Bello poema. ¿Y qué decir de Julio Flores? Algo que le pusieron música y que la gente lo conoce como la música, pero es un poema. Y son tantos los poemas. Más adelante, cuando veamos el imperio ya convertido al cristianismo, vamos a mirar un poquito la Biblia, y ahí hay un poema de Salomón, bellísimo, bellísimo, muy erótico, por cierto. Bueno, entonces vamos a recorrer la obra de Virgilio, vamos a recorrer o a conocer la obra del poeta. Entre otras cosas, 2000 años después, todavía seguimos discutiendo qué es el amor, cómo es el amor entre un hombre y una mujer. Pues este poeta romano logró definirlo en una forma excelente. Vamos a pasar por todos esos momentos. Pero como estamos viendo los emperadores, también es el momento en que veamos un gran emperador, Claudio. Se dice que todos los emperadores fueron locos. Y este, más que loco, lo llamaron torpe, discapacitado, bobo, tonto. La realidad es que él le costaba trabajo hablar. Era tartamudo, le hablaba con mucha dificultad. Y fuera de eso, rengueaba. Era cojo de una pierna. Entonces para él caminar era bastante difícil. Pero fue un gran emperador. Él resolvió muchos problemas, entre ellos el problema económico del imperio, porque el imperio tenía tantos lujos y tantas cosas que se estaba quedando sin dinero. Y armó una fiesta sensacional, donde todos podían acostarse con las mujeres que quisieran. Entonces podemos decir que armó el primer burdel del mundo.
sí, en Roma, en la Roma espectacular, la Roma que incendió Nerón, ¿no? Eran crueles, eran terribles, pero Claudio no. Y nos llegó de Claudio un libro que yo recomiendo a todo el mundo. A Colombia lo trajo el expresidente Belisario Betancur, que le gustan tanto los libros, que se llama Yo, Claudio. Nos cuenta la historia de un emperador que de pronto no fue cruel, pero sí muy amoroso. Les deseo un buen día y aquí estaré todos los días contándole a ustedes historias, historias del hombre. Que la pasen bien.